Hola, muy buenos días a todos. En esta ocasión tengo la oportunidad de compartir en este espacio pedagógico de Física 2 en la unidad de lo que es la partícula, ¿verdad? La dinámica de una partícula, y hoy les estaré compartiendo lo que es el laboratorio de PET en el tema de fricción o fuerza de fricción, como lo estaríamos llamando, ¿verdad? Entonces, ¿qué tenemos por aquí? Bien, les mencionaba, yo soy estudiante de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán, en la sede de La Ceiba, estudiante de la práctica 2. Y estoy impartiendo lo que es la clase de Física 2. En esta oportunidad, pues, tenemos el gusto de presentarles un tema muy bonito con lo que es un simulador de PET aplicando la fuerza de fricción. ¿Cuál es el objetivo de esta presentación o de este laboratorio? Es el siguiente: conocer cómo se aplica la fuerza de fricción en los cuerpos. Vamos a ver cómo lo podemos aplicar, y para eso, pues, tenemos que observar atentamente lo siguiente. Entonces, vamos a dejar acá de compartir por un momento y vamos a irnos a la página de lo que es PET, ¿verdad? Del simulador de PET. Entonces, vamos a ver y vamos a estar, pues, atentos a esta presentación. Permítame un momentito aquí. Vamos a entrar a esta parte de lo que es el laboratorio. Espero estén observando y prestando atención. Ok. Al entrar a lo que es el Colorado PET, pues tenemos y buscamos el laboratorio que nosotros queremos presentar, ¿verdad? En este caso, pues buscamos la parte de lo que es física. Vamos a movernos un poquitito por acá. Entonces tenemos esta situación. Hablando de la física en sí, estamos hablando de fuerzas, de varias fuerzas. Hay fuerzas netas, fuerzas normales, fuerzas de fricción, ¿verdad? Y fuerzas de aceleración. Entonces, para esto, vamos a ver lo siguiente. Así, brevemente, miraremos cómo están activados los iconos, ¿verdad? La suma de fuerza, valores y rapidez. Todos estos se tienen que activar. ¿Para qué? Para que podamos encontrar cuáles son la suma de las fuerzas, hablando ya en lo que es las fuerzas netas. Entonces, aquí tenemos una carga, ¿verdad? Una canasta cargada. A ambos lados hay unas cuerdas que lo que requieren es fuerza, que estire. Él estira y encoge, que nosotros llamamos. Bien, para eso entonces vamos a aplicar fuerzas en ambos lados, ¿verdad? Miren, estamos aplicando, que es el peso de las personas que van por ahí, si se fijaron. Entonces, si bajamos otra vez esta personita, vemos que esta persona, su peso es de 150 newton. Entonces, si agregamos otro peso más, estamos hablando de un peso de 100 newton que se le agregaron más a ese lado, que es la fuerza de la izquierda. Si agregamos otro peso, entonces, ¿cuánto pesaría esta persona, este joven? Podemos decir que es joven, porque a continuación voy a agregar un peso más que puede ser de un niño. Entonces, este joven, si pesaba 250, el peso anterior, entonces, y ahora toda la fuerza izquierda está en 300 newton, estamos hablando que su peso es de 50. Vemos acá y le agregamos 50 más. Entonces, ya tenemos el lado izquierdo nuestro está teniendo alrededor
no alrededor, en sí, una suma total de 350 newton. Si nos vamos para este lado, vamos a colocar aquí al padre, las fuerzas derechas están en 150. O sea que ese es el peso del señor, este es el peso, vamos a decir, de la señora, ¿verdad? Otros son otros 100. Aquí tenemos el otro peso y el peso del niño. Entonces, ¿qué va a ocurrir aquí? Ambos lados tienen la misma cantidad de fuerza. La fuerza izquierda contiene 350 newton y la fuerza derecha los 350. Entonces, si iniciamos y empiezan ambos a jalar o alar para un lado, ¿verdad? Vamos para el mismo lado, ¿qué ocurre? ¿Cuál es la suma de las fuerzas? La suma de las fuerzas va a ser 0, ¿verdad? O va a ser nula, porque el estira y encoge de ambos lados, ¿qué se requiere? Requiere fuerza, pero ¿qué pasa? Igual fuerza, cuando jalaron, entonces, ¿qué ocurrió? La rapidez, incluso aquí, fue nula, ¿verdad? Porque los dos está en la misma cantidad de peso en ambos lados, entonces al estirar, la rapidez fue nula. Entonces, probemos de nuevo con la situación. Quitemos a uno de los personajes de este lado, miren, quedan en 150, en 250 de este lado. Si quitamos a este chico de aquí, queda las fuerzas del lado derecho están en 300 newton y las fuerzas del lado izquierdo están en 250 newton. Entonces, ¿qué va a ocurrir aquí? Si le damos inicio y empiezan a alar, ¿verdad? ¿Qué está ocurriendo aquí? ¿Qué vemos? Ahí está. Quienes jalaron más fueron correctos, ganaron los rojos. ¿Por qué ganaron los rojos? Porque el peso o las fuerzas del lado derecho fueron mayor. Se aplicó una fuerza de 300 newton y el lado izquierdo pues fue menor. Se aplicó una fuerza de 250. Entonces la suma de las fuerzas fue de 50 newton. Entonces ese es el caso en lo que es aplicando fuerzas netas. Si aplicamos lo que es movimiento, de igual forma, aplicamos los ítems, ¿verdad? De fuerza, valores, masa y rapidez. Entonces, ¿qué vamos a tener acá? Ahí está rapidez. Recuerden que la rapidez se mide en metros por segundo. El peso en kilogramos. Entonces, tenemos este personaje acá, donde se va a aplicar, donde se va a ejercer fuerzas aplicadas. Ahorita está en 0 newton, ¿verdad? No hay movimiento, no hay nada, porque nosotros no hemos aplicado lo que es la fuerza. Pero si aplicamos una fuerza, vamos a ver, la fuerza máxima de 500, ¿qué ocurre? ¿Verdad? La rapidez, pueden ver, cambió, la rapidez ya no está en 0. La rapidez cambió a 22.3 metros por segundo. Entonces, y sigue corriendo la carga que tenía un peso de ¿cuántos? De 50 kilogramos. Ese es el peso que se le aplicó. Entonces, ahí estamos. Ahora, si nosotros colocamos, ¿verdad? Otra carga y le colocamos encima esta personita que se acomodó muy bien a lo que es la carga de la patineta, tenemos un peso de ¿cuánto? 50 más 50 kilogramos de carga, ¿verdad? En los cajones son 100 más los 40 kilogramos de la chica que se subió en la tarima. Entonces, podríamos aplicar la fuerza y ahí va empujando. Hay una fuerza aplicada hasta el momento de 68, vamos a ver, de 207 newton. Y si vamos acelerando esa fuerza que está colocando la persona sobre la carga, ¿verdad? Y le ponemos una carga máxima, una fuerza máxima de 500, entonces la rapidez o la fuerza o la aceleración aquí en lo que se movió esta carga fue de 34.3 metros por segundo.
Y ahí lo tenemos y ahí va corriendo, ¿verdad? Mayor rapidez, entonces, ¿qué tenemos? Mayor fuerza, pues mayor aceleración. Eso es lo que podemos ver. Entonces vamos a parar y todavía la chica está carga, ¿verdad? Aquí la situación. Entonces sigue y va aumentando la rapidez con que se mueve la patineta. Muy bien. Ahí la chica súper fuerte y carga. Excelente. Entonces espero que hasta el momento pues estén comprendiendo cómo está o cómo se maneja esta parte del laboratorio, cómo lo podemos trabajar, siempre aplicando pues las fórmulas. Recuerden que fuerza es igual a masa por aceleración, ¿verdad? Fuerza es igual a masa por aceleración. Entonces, vamos a ver ahora en cuanto a lo que llamamos la fuerza de fricción, ¿verdad? Quizá dice que esta fuerza de fricción quizás es una de las más recurrentes fuerzas en los fenómenos físicos que se pueden apreciar. La fricción. Esta también es denominada fuerza de rozamiento. Es la primera idea que surge al referirse a las fuerzas de fricción, que éstas retrasan los movimientos o simplemente que hace, lo impiden. ¿Qué es lo que ocurre, verdad? Son numerosas, dice, las experiencias que nos ayudan a confirmar esta idea. Por ejemplo, si le damos un empujón, cuando agarramos un libro, ¿verdad? Y lo empujamos, ¿qué es lo que va a ocurrir sobre la mesa? Se mueve y su velocidad disminuye a medida que se desplaza hasta detenerse. Tiro el libro, lo desplazo sobre la mesa, entonces este va a moverse. ¿Qué va a ocurrir? Se va a ir, la rapidez va a ir disminuyendo a medida que este se va desplazando para detenerse. La fuerza de fricción que le propicia la superficie de masa es la que lo va a detener. Podemos aplicar fricción, puede haber mucha fricción o no puede haber nada. De igual forma, la caída de un paracaidista se retrasa, dice, gracias a la fuerza de fricción que ejerce en el aire el paracaídas. La fuerza de fricción no solo retrasa el movimiento, sino que también, ¿qué hace? Permite que estos ocurran. Por ejemplo, cuando caminamos, nosotros ejercemos una fuerza sobre el piso. Vamos caminando y vamos ejerciendo peso o fuerza sobre el piso. Este, a su vez, ejerce una fuerza sobre nosotros, porque al momento que hacemos el apoyo, apoyamos el siguiente pie, y así vamos dando o aumentando la velocidad o aumentando el paso, lo que nos permite que nos impulsemos en la dirección que estamos deseando, ¿verdad? En este caso es lo que llamamos fricción. Entonces, ¿qué va a ocurrir aquí? Igual, siempre tenemos fuerzas, vamos a hacer suma de fuerzas, vamos a aplicar valores, vamos a aplicar masas y vamos a aplicar rapidez, ¿verdad? Si no tenemos nada de fricción, ¿qué va a ocurrir con el personaje? ¿Verdad? Si no hay nada y yo le pongo o le aplico un peso de 50 kilogramos, un peso de 50 kilogramos y lo empujé con una fuerza, ¿verdad? De 50, de 96 newton, ¿qué está ocurriendo? Miren la rapidez, cómo va cambiando. Entonces, la suma de la fuerza va a ser 96 newton. La fuerza aplicada son 96 newton. Entonces, la aceleración a la cual va a llegar es de 40. Observen, de 40 metros por segundo. Entonces, vamos observando qué fue lo que ocurrió ahí, ¿verdad? ¿Qué pasó aquí? Fuerza de fricción que hay en lo que es el suelo o la superficie. Al mismo tiempo se puede observar una superficie un tanto congelada. Si le aplicamos mucha fricción y venimos y aumentamos el peso, ya son 150 kilogramos lo que estamos aplicando a esa fuerza. Entonces vamos a agregarle un poquito de fuerza, vamos a aplicarle fuerza y viene el chico o el joven, ¿verdad? ¿Qué está ocurriendo? Él aplica una fuerza de ¿cuántos newton? De 25. ¿Sobre cuánto es el peso total que él está empujando? Está aplicando 150 kilogramos.
Entonces, si aumentamos, vamos a dejarlo en 35 newton. 35 newton, que es la fuerza de empuje, con la carga, que son 150, y vamos a ver cuál es la rapidez con la que él entonces va a desplazar, y va desplazando, vamos aplicando, aquí está igual la fuerza aplicada, y vemos qué es lo que ocurre. ¿Qué es lo que ocurrió? ¿Vieron movimiento? No. ¿Por qué? ¿Qué fue lo que pasó aquí? Porque se aplicó mucha fricción. Entonces, ¿qué hace la fricción en la superficie? Impidió, aunque haya tenido mucho peso, impidió de que hubiera un empuje, hubiera un movimiento. Entonces, si le colocamos una fricción media, ¿verdad? Veamos, a ver qué pasa. 131, la fuerza de fricción, la fuerza aplicada. Hay empuje. O le aplicamos la máxima. Si no tiene nada, entonces podemos ver que le podemos aplicar la máxima y ahí sí hay movimiento o hay desplazamiento de los cuerpos. ¿Debido a qué? Debido a la fuerza que ejerció bueno, en calidad, ¿verdad?, de persona, este dibujo, este pichinguito, ¿para qué? Para empujar. Llegó a una rapidez de 5.1 metros por segundo, ¿verdad? Que sería esa la aceleración en sí de la carga que se está aplicando. Entonces, eso es lo que nosotros estamos viendo en ese caso, cuando podemos observar, ¿verdad?, que los cuerpos están en constante movimiento. Dice, el rozamiento se debe ¿a qué? A las imperfecciones o rugosidades, principalmente microscópicas, que existen ¿dónde? En la superficie. Ahí estábamos viendo no tanto microscópicas, estábamos viendo nieve. Pero cuando no le aplicamos mucha fricción o no había nada, entonces ahí sí el aceleramiento, ¿verdad?, era más rápido. Nos podemos hacer una pregunta, como por ejemplo, ¿no has patinado nunca sobre un suelo recién pulido o encerado? No nos ha tocado que han pasado la cera en una superficie de cerámica, ¿verdad? A que no tienes que hacer apenas fuerza para desplazarte bien lejos. No hay que hacer ninguna fuerza. Simplemente, ¿qué pasa ahí? Simplemente nosotros mismos nos vamos desplazando. ¿Cuáles son las características que ocurren dentro de la fuerza de fricción o rozamiento? ¿Verdad? A grandes rasgos, las características de la fuerza de rozamiento se pueden resumir en 2 puntos. Primero, se pone el movimiento de un cuerpo que se desliza en contacto con otro. Eso es lo que estamos viendo aquí en el laboratorio. Este depende de 2 factores. Primero, la naturaleza de los materiales que se encuentran en rozamiento y el tratamiento que estos han seguido. Este factor puede quedar expresado por un valor numérico llamado coeficiente de rozamiento o coeficiente de fricción. Y el otro aspecto es la fuerza que ejerce un cuerpo sobre el otro. Podemos decir o llamarlo una fuerza normal. ¿Cómo vamos a calcular entonces esa fuerza de rozamiento o fricción? Cuando el cuerpo está en reposo, la fuerza de rozamiento tiene el mismo módulo, tiene la misma dirección, ¿verdad? Contrario a la fuerza horizontal que existe si intenta ponerlo en movimiento sin conseguirlo, si lo hacemos de manera invertida. Cuando el cuerpo está en movimiento, como la fuerza de rozamiento depende de la fuerza que ejerce uno sobre otro, entonces su módulo, su dirección, se expresa de la siguiente forma, ¿verdad?, que nosotros ya habíamos visto, donde la fuerza resultante, o la fuerza R, perdón, la fuerza de rozamiento, tenemos un coeficiente de rozamiento de fricción y N, que es la fuerza normal, o lo que llamamos la fuerza de Newton, ¿verdad? Entonces, no sé si lograron entender o apreciar el tema, ¿verdad? Si seguimos agregando cargas, si seguimos colocando otro peso más, ¿verdad?, vamos a quitar un poquito lo que es este basurero, ¿verdad? Vamos a parar aquí y vamos a dejar una rapidez de 0 y vamos a agregar una fuerza más o una carga más de 200 kilogramos. Entonces, ¿cuánto es nuestra carga? ¿Cuánto es nuestro peso?
Entonces, ¿qué tenemos? 250 kilogramos. Y pudiéramos aplicar la carga de la chica, que siempre se acomoda muy bien, para que la patinen. Parece que le gusta a ella que le estén empujando. Entonces viene el personaje y miren qué es lo que está ocurriendo. Si yo le agrego una fuerza aplicada de 66 newton, entonces hay una rapidez y miren cómo se va moviendo. Aquí es, ¿verdad? Si lo hice el sentido contrario, observen. La rapidez igual va aumentando. Si se hace en el sentido contrario, entonces volvemos otra vez al punto de partida o al punto cero, aplicando la fuerza. Llegamos a 500. ¿Qué ocurrió? Con una rapidez de 11.3 metros por segundo. Entonces, ahí mismo podemos hacer la conclusión o la comparación, ¿verdad? Que a mayor fuerza, pues mayor rapidez. Entonces, espero les haya gustado este tema y el contenido que teníamos para el laboratorio del día de hoy. Espero que haya sido de su total satisfacción, pues haber aprendido, ¿verdad? Y así mismo pueden seguir buscando otras herramientas en el laboratorio PET Colorado. El tema que ustedes gusten pueden ir y colocarlo o simplemente registrarse y agregar una cuenta. Entonces, esto ha sido todo y nos vemos hasta la próxima en otro laboratorio que les mostraré más adelante. Chicos, cuídense. Bendiciones para todos.